Estoy haciendo una prueba con el pastor Néstor Blanco porque él dice que él no me ubica, pero vamos a ver. Vamos a ver si el pastor Néstor Blanco en esta oportunidad se puede conectar con nosotros. Saluditos. Estamos esperando a ver si el pastor Néstor Blanco se puede conectar. Saludos. Vamos a esperar un momentico. A ver si él se puede conectar. Tararara. Yoba, saludos. Ok, ahora sí tenemos al pastor Néstor Blanco con nosotros. Gloria a Dios. Saludos. Pastor, bienvenido. Ahora sí lo tengo. Si quiere, pongan la cámara de forma horizontal, por favor. Horizontal. O entonces porque lo vemos de forma vertical, perdón. Ok. Muy bien, ahora sí. Bueno, pastor, bienvenido. A pesar de que ya tenemos unos problemitas con la señal, ya lo tenemos por aquí, gracias al Señor. Bueno. Y bueno, quería saludarle, bendecirle y agradecerle por la oportunidad que nos ha dado de conversar con usted en esta noche ya. Bienvenido, Pastor Néstor. Gracias. Aquí estamos dispuestos a servir. Amén. Pastor, quería preguntarle, ¿en qué parte de Caracas nació usted? Yo nací en Caracas, en la parroquia Sucre, donde está la iglesia pentecostal de Catia. Nací el 27 de febrero de 1946. ¿Cómo describiría usted su niñez, pastor? Bueno, yo perdí mis padres a los 5 años. Mis padres mi mamá murió de 36, papá murió de 49, y ellos mueren los dos en el mismo año, en 1951. Y en 1954, bueno, éramos 7 hermanos, quedamos sin familia, no teníamos familiares, no conocíamos ningún familiar, excepto un abuelo que había muerto. Y bueno, en el año 1954, 3 años después de la muerte de nuestros padres, yo llego de la mano de la beneficencia pública, de lo que se llamaba el Consejo Venezolano del Niño, a la casa de una hermana de la iglesia pentecostal de Catia, la iglesia de las Asambleas de Dios. En esa época pastoreaba el reverendo Juan Bautista Alfaro. Estoy hablando del año 1954. O sea, yo llego a la iglesia a los 8 años. Usted me había comentado que a los 14 años usted tiene una experiencia con el Señor, y es que usted conoce al Señor. ¿Cómo se cruza el Señor en la historia de su vida? Bueno, eso es bien interesante porque yo siempre he estado consciente de que Dios me escogió para que le sirviera. Y cuando Dios te escoge, Él te prepara. Que uno no se dé cuenta de la preparación y mucho menos se dé cuenta de que ha sido escogido por Dios. Llego allí a los 8 años, y a los 8 años comienzo a recibir la influencia de la iglesia, del pastor Juan Alfaro y básicamente del pastor Eliodoro Mora, que fue mi pastor por 18 años. Maestros como Pablo Borges, Luis Arévalo, en sí, toda esa gente que me ayudó, que me dio cariño, que me dio afecto, que me enseñó la palabra de Dios, que me dio valores, y básicamente el hogar de la hermana Inocencia, que era una mujer muy rígida, muy disciplinada, y bueno, eso me puso límites, ¿verdad?
De manera que yo vivía en una casa y al frente estaba el colegio y en la esquina estaba la iglesia. Y durante esos 8 años, entre los 8 y los 16, yo no me salí de ese círculo. Una mañana que estoy en el culto de la escuela dominical, el Señor toca mi corazón y yo ahí sentado sin que nadie se diera cuenta, le recibí como mi Salvador. Desde ese momento tengo conciencia de la salvación. Tenía 14, casi 15 años. Amén. Recibir al Señor en plena adolescencia, ¿cómo manejó esa experiencia? ¿Cuáles fueron las luchas más grandes que usted tuvo como adolescente? Bueno, sería exagerado que yo diría que tuve lucha, porque yo realmente nunca tuve un deseo de la vida mundana. Yo recuerdo que me pusieron a bailar en la escuela, cuando estaba en 5º grado, y me pusieron a bailar con una compañerita ahí, y bueno, yo creo que esa es una de las experiencias más traumáticas que yo he vivido en toda mi vida, porque yo estaba desesperado, queriendo que ese baile terminara, porque la verdad que me sentía ridículo haciendo eso. Y eso fue de haber tenido unos, no sé, 10, 11 años, y más nunca en mi vida yo repetí eso porque me pareció tan tonto. Y ninguna de las cosas del mundo realmente me atraían. A mí no me atrajo nunca la vida mundana, las drogas, el alcohol, nada de eso me llamó nunca la atención. Pienso que fue por la influencia de mis maestros, ¿no? Y parte del carácter que Dios pone en uno. Pero yo realmente no tuve lucha para seguir al Señor desde el punto de vista de que el mundo me atrayera. Realmente a mí el mundo nunca me atrajo. Tengo que confesarlo porque esa fue mi experiencia. Qué bueno. Pastor Néstor, usted tiene 40 años de casado con la licenciada, la hermana Rafaela Flores. Sí. ¿Y cómo conoce usted a su esposa? Perdón, repite que no te escuché. Tiene 40 años de casado con su esposa. ¿Dónde y cómo la conoció? Bueno, yo tenía un amigo dominicano que tenía una novia venezolana que había sido mi alumna en el Colegio Fuente de Jacob. Como sabrás, la iglesia de Katia tiene un colegio que se llama Fuente de Jacob. Lo fundó el pastor Eliodoro en el 1963. Esa chica fue mi alumna, ya después se hizo una mujer, éramos amigos, y ella tenía un novio dominicano. Y ella me dice que, mi amigo me dice que su tía, ese amigo es contemporáneo conmigo, y él me dice, mi tía viene a conocer a mi novia. Como él es contemporáneo conmigo y me dice que es su tía, yo me imaginé que era una señora mayor, una señora alta, no sé yo, gorda, más o menos el prototipo de una tía, ¿no? Y entonces, bueno, por delicadeza con mi alumna, mi amiga y mi amigo, fui a la casa a conocerla cuando ella vino a Caracas. Y cuando yo la vi, en el momento que la vi, yo dije, me voy a casar con esa mujer. Yo tenía 34 años. Al verla dije, con esta mujer no. ¿La primera vista? Sí. Y no fue así, digamos, una cosa de locura, sino que una convicción absoluta. Ahora, yo no sabía quién era ella, si era casada, si era soltera, si tenía hijos, si era buena, si nada. Yo no sabía nada de ella. Pero cuando la vi, yo dije, me voy a casar con ella. Y al año nos casamos. ¿Al año? Sí, de hecho nos hicimos, fue por carta. Y ese, pastor, usted tiene 2 hijos con la hermana Flor, y me llama la atención que ambos se llaman Néstor Blanco. Sí, lo que pasa es que es un nombre tan especial que no se podía desperdiciar el momento de ponérselo a alguien. Porque Néstor es un nombre griego, mis 2 nombres son griegos, Néstor y Alejandro. Néstor significa sabio y Alejandro significa defensor de la humanidad. El primero, el mayor, le pusimos Néstor, y Rafael por Rafaela.
y el segundo, quisimos ponerle Néstor, y no hallábamos el segundo nombre, y de la familia, no, ponle Alejandro. Ah, bueno, Néstor Alejandro. El Néstor Rafael y el segundo Néstor Alejandro. Ahora, 40 años han pasado en este tiempo que usted está casado, y en 40 años se viven muchísimas cosas, en distintas etapas, la etapa sin los hijos, la etapa con los hijos y la etapa cuando los hijos se van. ¿Cuál es la etapa que usted más ha disfrutado y cuál ha sido la que más le ha costado más? Bueno, la etapa que me ha disfrutado era cuando los niños estaban pequeños. De eso no se da cuenta uno, sino después que los hijos crecen. Porque a mí en lo particular me gustan mucho los niños. Yo disfruto mucho estar con los niños porque los niños son inocentes. Eso es fundamentalmente lo que me llama a mí la atención de los niños y lo que me gusta de los niños. Por eso me encanta sentarme a hablar con ellos, a preguntarles, a molestarlos, a reír con ellos, porque no piensan el mal, son inocentes. Y al ser inocentes entonces dicen las cosas como la ven, con pureza, no tienen que aparentar nada, ellos dicen lo que hay en el corazón. Entonces, bueno, yo disfruté mucho la etapa de la niñez de mis hijos, ¿no? Y la etapa que más me ha costado es esta, porque mi hijo mayor está en Venezuela y yo estoy en Santo Domingo. O sea, cuando yo estoy aquí haciendo mercado, por ejemplo, pienso en ellos allá, en él y su esposa y su hija haciendo mercado, y digo, wow, yo aquí puedo comprar lo que yo quiera, pero allá no hay la posibilidad, en fin, esas cosas y oro por él para que el Señor le provea y lo bendiga y lo ayude. Esa ha sido, desde el punto de vista de los hijos, la etapa más difícil, que es la que estoy viviendo ahora. Ya él está casado, yo de 2 años. Pastor, usted fue egresado como licenciado en Teología, mención Biblia, fue magna cum laude del Seminario Evangélico de Caracas. Ha sido docente en 9 países de América Latina, miembro del Comité Internacional Curzon, un hombre sumamente preparado. ¿Cómo Dios lo llama al ministerio? Bueno, fíjate, es una pregunta interesante. Generalmente la gente pregunta cómo Dios te llamó. Yo empiezo por otro lado, cómo Dios te escogió. Porque antes de llamarte, Dios te escoge. Ahora, uno puede ser que no sepa eso y que no se dé cuenta. Y tú consigues en la Biblia esas experiencias. Por ejemplo, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y obligándolos a blasfemar, él había sido escogido por Dios. Él le dice a los Gálatas que fue escogido desde el vientre de su madre. Ajá, ¿y por qué estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Te das cuenta? Era un hombre escogido, pero estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora, cuando el Señor lo llama, cuando Pablo ya es un hombre adulto y tiene un encuentro frontal violento con Jesús en una calle de Jericó, yendo hacia el camino a Jericó, se encuentra con el Señor. En ese momento se cambia todo. En ese momento Dios lo llamó, pero él ya había sido escogido. Dios hace eso de diferentes maneras. Dios escogió a Jeremías siendo un niño. Cuando él le dice a Jeremías, yo te escogí, Jeremías dice, no, pero que yo soy un niño. No digas que soy niño, porque antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te escogí. Ahora, Dios te escoge y uno no se da cuenta de que ha sido escogido y uno vive su vida. Yo comencé a vivir mi vida en la iglesia, comencé a predicar, y yo fundamentalmente era un predicador. Yo comencé a predicar a los 16 años. Y bueno, predicaba por aquí y por allá, pero yo nunca tuve la idea de ser un ministro a tiempo completo. Yo eso jamás estuvo en mis planes, nunca. Yo no quería eso, yo quería era trabajar y producir mi dinero, pues, y colaborar con la iglesia. Y bueno, y el Señor me permitió hacer todo eso hasta un tiempo. Y hay un tiempo en que, como en su soberanía, Dios dice, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Como hizo con Pablo, hasta aquí, ¿verdad? Como hizo con Pedro. Pedro no nació en el Evangelio, Pedro era un pescador. Y un día se encontró con Cristo y Cristo le dijo, sígueme ya. Y Mateo era otro. De hecho, Mateo era una persona de muy mal testimonio, porque era un cobrador de impuestos públicos, era muy mal visto. Y Dios le dijo, sígueme. Me imagino que en los
años medianos de su juventud. Bueno, cuando Dios me llama a mí, digo cuando me llama a tiempo completo, para que deje todo lo que estoy haciendo y me dedique al ministerio, ya yo soy un hombre de 50 años. Cuando yo me dedico a tiempo completo al ministerio, ya yo soy una persona de 50 años. Pero cuando Dios hizo esto, yo sabía que era Dios y que más nunca yo iba a trabajar para ninguna empresa. Entonces el Señor, de una manera muy directa, muy clara, que no me quedara duda, me hizo ver, yo no voy a trabajar más para nadie. Y mi angustia era, bueno, ¿y cómo voy a ganarme dinero para mantener la familia? Y el Señor me dijo a través de una profeta, no te angusties por la finanza, porque cuando yo llamo, yo sostengo. Ya. Y eso me quitó todas mis angustias. Y el Señor ha cumplido al pie de la letra eso, desde que al ministerio de tiempo completo, Él nos ha sostenido. Amén, qué bueno que somos escogidos y llamados por el Señor. Escogidos, preparados y llamados. Y a veces en el momento, mientras en la etapa de que somos escogidos y preparados, a veces no nos damos cuenta de eso. Hay unos que se dan cuenta, hay otros que no se dan cuenta. Pastor, quisiera saber, estuve haciendo algunas preguntas en el internet, en el Instagram, que quisieran saber para hacerle a usted, y una de las preguntas es, ¿quién era para usted el hermano Demetrio Montero Méndez? Demetrio Montero, un evangelista dominicano, muy amigo, nos hicimos muy amigos. Él era muy amigo también de mi esposa Rafaela antes de ser amigo mío. Yo conocí a Demetrio cuando llegó a Venezuela. Cuando él llegó a Venezuela yo era el asistente de Eliodoro. Yo tenía 21 años más o menos, 20, 21 por ahí. Y yo conocí a Demetrio cuando él vino a Venezuela a comenzar su obra evangelística. Siempre lo respeté como un buen predicador y como un extraordinario hombre de Dios, un hombre de una integridad impresionante. Eso para mí es muy importante porque eso desgraciadamente escasea en el liderazgo. Y tengo que decir que Demetrio fue un hombre íntegro y un gran hombre de Dios. Creo que la iglesia evangélica en América Latina perdió un gran valor cuando Demetrio se fue con el Señor. Pastor, en este tiempo en el que el Señor lo ha llamado, lo ha escogido, lo preparó, ¿quiénes fueron sus mentores? ¿A quién usted le debe su admiración y su respeto en toda esta trayectoria ministerial? Bueno, yo todos los días cuando oro, le doy gracias al Señor básicamente por 4 personas. Por el pastor Juan Bautista Alfaro, que fue mi primer pastor, él y la hermana Rosa, una pareja pastoral realmente impresionante, un gran hombre de Dios, un gran pastor, lo recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Y después de él, por supuesto, al pastor Eliodoro Mora, porque fue el pastor que me formó, pues, el que yo andaba con él para arriba y para abajo, yo visitaba con Eliodoro. Eliodoro iba a hacer mercado y yo era la calculadora en el supermercado de Eliodoro. Eliodoro iba a una comisión y en la camioneta de la iglesia siempre estaba Alejandro, como me decían a mí. Mi nombre es Néstor Alejandro, pero los que me conocen de esa época me dicen Alejandro porque a mí me llamaban era Alejandro, no Néstor. Esas dos personas. Pablo Borges, un gran hombre de Dios, hermano de Jocabé Borges de Mora, que es de la iglesia de las Acacias, fue una referencia moral de mi vida. Él era mi conciencia. Pablo era el que me corregía, el que me regañaba, la persona que me enseñaba la palabra de Dios. Y el otro era Luis Ramón Torres Arévalo, otro gran hombre de Dios. Entre ellos dos realmente eran mis mentores, mis amigos. Hubo otras personas que me dieron mucho cariño, que me dieron afecto, pero en cuanto a guía y a formación espiritual y a corrección, esas dos personas, porque yo quería ser como ellos. Es decir, lo que me gustaba de ellos es que había una consistencia entre lo que ellos decían y lo que ellos hacían. Pastor, en todo su trayecto, el trayecto ministerial, ¿cuál ha sido el momento más difícil de su ministerio? El momento más difícil del ministerio, pues no sabría decirte así con propiedad, porque yo he
Yo, yo le doy gracias al Señor porque he podido disfrutar siempre del respeto, he podido disfrutar siempre del cariño. He tenido diferencias en el ministerio, disensos con personas, y me he tenido que separar más de una vez de una organización. Y eso es doloroso, pero yo no relaciono eso con, digamos, con momentos desagradables, sino con momentos necesarios, ¿verdad? Eh, Pablo se separó de Bernabé porque no estuvieron de acuerdo por llevarse a Juan Marcos, y después el mismo apóstol Pablo tuvo un conflicto público con Pedro porque había algo en el carácter de Pedro que Pablo consideró que no se podía tolerar. Y esos dos disensos públicos que están en la Biblia nos enseñan que en el ministerio uno puede disentir, uno puede tener una diferencia con alguien, con algo, por lo que alguien es, por lo que alguien piensa. En estos días hablábamos de eso por Twitter y una persona confundía la riña con el disenso, ¿no? Uno puede tener una diferencia doctrinal, inclusive, organizacional, con alguien o con un sistema, y eso no significa que uno se pone bravo y se molesta y habla mal y riñe, ¿no? Nadie tiene por qué pensar exactamente como yo pienso. Cuando interpretamos la palabra de Dios, fíjate que eso es tan serio, que la interpretación de la palabra de Dios, que es un fenómeno humano, ha producido todas las denominaciones que nosotros tenemos. Ahora, si tú le preguntas a cada líder de las cantidades de denominaciones que hay en el mundo, todos te van a decir que tienen la razón. Sin embargo, no se trata de tener la razón ni que alguien tenga la exclusividad de la verdad. Pero uno se enamora de su concilio, uno se enamora de su iglesia y empieza a reaccionar con pasión. Y cuando uno tiene que dilucidar la doctrina, uno tiene que poner la pasión a un lado. Por eso yo he tenido que sacar de mi equipaje más de una vez alguna cosa que la iglesia me enseñó, que me la enseñó con buena intención, pero sin un fundamento bíblico. Eso me recuerdo de los conflictos, pero no significan para mí momentos de sufrimiento, sino momentos de diferencia que cada quien, de acuerdo a su madurez, lo asume, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, no tengo enemigos, yo puedo pensar totalmente distinto a ti y tú puedes ser mi amiga y nos tomamos un café y comemos juntos y no hay problema con eso, no hay que confundir la pintura blanca con la leche. Pastor, quisiera que hablásemos un poco de la oración. Usted es un referente a nivel, digamos que de Venezuela y de Latinoamérica, porque usted levanta la bandera del tema de la oración para defenderlo, para enseñarlo, para escudriñarlo. ¿Hubo algo específico que llamara su atención para profundizar en el tema de la oración? Bueno, sí. Yo entro al tema de la oración, a la experiencia de la oración a través de una crisis. Yo comencé a predicar, como te dije, muy joven y empecé a viajar y a conocer iglesias y a conocer gente, a conocer líderes, a conocer organizaciones. Y recuerdo en una ocasión que estaba en México y escuché a una mujer predicando, Bárbara Jane, con una unción increíble. Y yo empecé a llorar, muy quebrantado. Era una conferencia muy técnica porque era de educación cristiana para el liderazgo de Santidad Pentecostal en América Latina. Yo pertenecía en ese momento al Concilio Pentecostal de Santidad y era vicepresidente a nivel nacional. Entonces, cuando uno tiene un cargo directivo, pues uno tiene que tratar problemas con pastores, aconsejar, acompañar, supervisar, etc. Y estando ahí en México, el Señor me habló a través de esa mujer y de una manera muy directa. Y me dijo, tienes que callarte, tienes que sentarte porque Dios te va a hablar. Y yo miré para todos lados y bueno, ahí todo el mundo estaba llorando. La intérprete no la podía seguir por la velocidad de la función que tenía esa mujer. Bueno, yo me vine a Caracas desde México con la seguridad de que yo tenía que cambiar. Había algo en mi vida que había que cambiar. Yo no podía seguir
Y yo tenía en ese momento 30 años en el ministerio. Y el Señor me dijo así textualmente: tienes 30 años predicando y tienes 30 años hablando, y ahora te vas a callar porque Dios te va a hablar. Yo regresé a Caracas y recuerdo que venía manejando por la autopista del Este con mi carro, por la vía rápida, y vengo molesto, vengo peleando con Dios. Y una de las cosas que le dije a Dios mientras peleaba con Él, las peleas de nosotros con Dios son normales. En los salmos tú consigues esas peleas en muchos de los salmos. Y te das cuenta que como en los salmos no hay la conciencia de la gracia, los salmistas inclusive le piden a Dios que castigue a los enemigos, no manejan perdón. Bueno, yo venía peleando con Dios y le dije molesto a Dios. Hasta ahora lo único que no he hecho es orar, le dije. Voy a orar a ver qué pasa. Cuando yo le digo voy a orar a ver qué pasa, lo que le estoy diciendo es voy a dedicar tiempo a la oración, porque yo nunca dedicaba tiempo a la oración. Es decir, la oración para mí era una palanca para pedir. La oración para mí era bendecir el alimento, orar por un enfermo, liberar un endemoniado, orar por una necesidad, orar para pedirle a Dios algo para mí o para otro. Pero momentos íntimos de soledad, de intimidad con Dios, nadie me enseñó eso. Yo nunca oí que alguien me dijera que yo tenía que hacer eso. Y cuando leía la Biblia no tenía un sistema de lectura bíblica organizado que me permitiera percibir eso en la vida de Jesucristo. Bueno, y yo empecé a hacer esas cosas. Yo me imagino que cuando yo le dije eso a Dios un poco molesto, casi como en forma de reclamo, un poco molesto, me imagino que Dios dijo, bueno, pobrecito, me imagino que me vio como los padres que ven a los niños cuando le hacen una malcriadez, ¿verdad? Así hice yo. Bueno, y me imagino que Dios me dijo, como digo, pobrecito, déjalo que eso se le pasa, ¿no? Pero empecé a hacer 3 cosas. Empecé a orar, empecé a apartar tiempo para orar, empecé a estudiar la oración y empecé a enseñar la oración. Recuerdo que en una ocasión en el seminario, ya imbuido con esto de la oración, hice una monografía acerca de la oración. Y en la introducción yo puse esta frase: orar no es una actividad natural. Orar no es una actividad natural. El profesor, el teólogo, me lo tachó así, me puso una nota al lado: ¿cómo no va a ser natural? Si todo el mundo ora cuando está apurado, y hasta los conversos oran. Bueno, yo no le respondí porque obviamente estábamos hablando 2 idiomas distintos, y cuando tú hablas 2 idiomas distintos no puede haber diálogo. En fin, me quedé tranquilo, pero en eso sí alguien me regaló un libro, No tengo tiempo para orar, de Bill Hybels, un gran hombre de Dios. Y cuando leo la introducción decía: orar no es una actividad natural. ¡Wow! Eso para mí fue una sorpresa, porque me di cuenta que los dos habíamos dicho la misma frase. Yo no sé si la dijo él primero o la dije yo, no sé, me importa mucho, pero 2 personas que ni se conocen en un documento dicen la misma frase. Entonces yo empecé a darme cuenta de que había un desfase en la oración. Y cuando yo comienzo a orar, a dedicar tiempo a la oración, yo comienzo a darme cuenta de que empiezan a cambiar cosas en mi vida. Cosas que no cambian por el intelecto. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, a mí me angustia porque la mayor parte de la gente cree que lo que está diciendo el profeta Oseas ahí es conocimiento intelectual o conocimiento teológico. Yo conozco mucha gente con mucho conocimiento teológico, con mucho conocimiento intelectual, de los cuales tengo dudas inclusive de si son salvos. Porque tener un conocimiento de la palabra de Dios y expresarla no implica realmente que tú vives eso. El Señor dijo eso de los líderes espirituales, para que se nos olvida. Cristo dijo, en la cátedra de Moisés, es decir, en ese grupo selecto de exégetas, de eruditos, que se sienten orgullosos por poder interpretar la ley, dice, en la cátedra de Moisés están los fariseos y los escribas. Y miren la recomendación que hace Jesucristo. Oigan lo que ellos dicen
y háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Es decir, cuando él le dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no está hablando de teología ni de conocimiento intelectual, está hablando de conocimiento de Dios. O sea, la expresión debió haber sido traducido, mi pueblo perece porque no me conoce, no conoce a Dios. Conoce la palabra de Dios, conoce la doctrina, pero no conoce a Dios. Fíjese algo, pastor. Los discípulos justamente le hicieron una pregunta al Señor y él le dijo, enséñanos a orar. Fue la petición que hicieron los discípulos a Jesús. Sí. Hoy vemos que se enseña a predicar, que se enseña a cantar, que se enseña a usar los dones, pero muy poco se enseña sobre la oración. ¿Cómo podemos en este tiempo ser discipulados en esta disciplina espiritual? Bien. Yo escribí un libro que se llama Una cita en el altar. En ese libro comienzo diciendo, este no es un libro de oraciones, es un libro de oración. Hay una diferencia. Y lo escribí absolutamente convencido de que hay una necesidad de enseñar a orar a la gente. La gente cree que sabe orar, pero no sabe orar. Y cuando la gente se nos acerca a los líderes, porque tienen dificultades con su oración, todo el mundo tiene dificultades con la oración, pues los líderes que tampoco sabemos orar no le decimos a la gente. Entonces el libro está diseñado para enseñarnos a orar y lograr tener una vida de oración. Son dos cosas distintas. La mayor parte de la gente en la iglesia, un porcentaje altísimo de la iglesia, la gente, yo diría que más del 90% de los cristianos del mundo oran, pero no tienen vida de oración. Es decir, oran porque la oración es una categoría que nos enseñan en la iglesia, que nos enseñan en la casa, nos acostumbramos a ello. Hay gente que ora por la misma razón que se cepilla los dientes, porque es un hábito, pues. Entonces oramos para comer, oramos para viajar, nos montamos en un avión y oramos, tenemos un enfermo y oramos, nos botan del trabajo y oramos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vida de oración es otra dimensión. Los discípulos se le acercan al Señor y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Es interesante porque estos discípulos que se le acercan a Cristo y le piden que los enseñe a orar son judíos. Y uno dice, pero estos son herederos de Abraham, es decir, no son musulmanes, no son budistas, no son católicos, no son ateos, son judíos, son hombres de la fe, son los hombres de Moisés, son los hombres de la promesa, es el pueblo de Dios. Tienen siglos de información y de formación espiritual con todos los profetas. Ahora están siguiendo a Jesús y ven a Jesús orando y le dicen, enséñanos a orar. Entonces cuando uno lee eso, y cuando yo leí ese pasaje, tocado por el Espíritu Santo, yo me tuve que sentar porque el Espíritu Santo me dio una cantidad de revelación de lo que ellos estaban sintiendo. Primero, ¿qué era lo que no sabían y qué era lo que sabían? Bueno, obviamente, si orar es lo que ellos sabían, bueno, ellos sabían las formas culturales de la oración. Los judíos oran de pie, con la mirada hacia Jerusalén, 3 veces al día en la sinagoga, y sus oraciones son largas y muy particulares. Esas 5 cosas las saben. ¿Por qué oran hacia Jerusalén? Bueno, porque a ellos les pareció que eso era bonito y romántico y espiritual, mirar hacia Jerusalén cuando se ora. Y oraban de pie, casi nunca se arrodillaban, oraban de pie con la mano levantada. ¿Por qué? Bueno, porque también creyeron que eso era bonito y espiritual y tal. Y oraban 3 veces al día. ¿Por qué 3? Bueno, porque no eran 5, ni 4, ni 2, eran 3, se inventaron esas 3 cosas. Y eso no es malo ni bueno, eso es un invento de ellos. Y oraban en las sinagogas y en los templos porque eran los lugares apropiados. Sin embargo, a pesar de que tenían ese conocimiento cultural y tradicional de la oración, le dicen al Señor que los enseñe a orar. De manera que lo que ellos tienen es una crisis, la misma crisis que tenía yo en México, predicando por todo el mundo, pero sin una vida de oración. Entonces, Jesucristo decide que los va a enseñar a orar. Y le dice 3 cosas fundamentales. Y me encanta eso porque eso es un relato consolidado entre Lucas y Mateo. En Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor viene ante la humanidad y prepara ese púlpito. Acuérdate que el Sermón del Monte son capítulos
5, 6 y 7 de Mateo, es el discurso inaugural de Jesucristo, por lo tanto es el discurso más importante que hay en toda la Biblia, porque Cristo aparece y le está diciendo a la humanidad: señores, vengo a cambiar la historia, vengo a cambiar esto, ¿ok? Eso es lo que te menciona el libro de Hebreos, cuando te dice: Dios, habiendo hablado muchas veces por los padres, ahora nos habla por el Hijo. O sea, señores, esto va a cambiar. Y entre las cosas que va a cambiar, aparte del ojo por ojo y el diente por diente, que es lo que más nos llama la atención a nosotros, cuando Cristo instaura el perdón, no la venganza, dice: bueno, señores, cuando ores, lección número 1, no seas como los hipócritas. Esa es la primera lección. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la forma? ¿Qué tiene eso que ver con que mires a Jerusalén, o que estés parado, o que estés sentado, o que lo hagas 3 veces? Nada que ver, al Señor no le importa eso. Las formas culturales de la oración son formas de la gente. El que se quiera sentar, que se siente. El que se quiera parar y el que quiera levantar la mano, que la levante. El que quiera orar caminando, que camine. Ese no es el problema de la oración. El problema de la oración es este: cuando ores, no seas como los hipócritas. Al Señor no le importa si tú estás orando sentado o parado, pero si estás orando con hipocresía, independientemente de la posición corporal, estás perdiendo el tiempo. Y dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. O sea, el primer componente que tenemos que tomar en cuenta en la oración es: ¿cuál es la motivación que tenemos para orar? Hay una motivación. Y puede ser que mi motivación para orar públicamente sea que yo quiero que la gente me imite, que yo quiero que la gente crea que yo soy espiritual, que yo quiero impresionar a la gente con mi santidad, con mi devoción, como hacían los líderes. Ya tienen su recompensa. La primera lección es: no sean como los hipócritas. O sea, cuando ustedes oren, tienen que revisar su corazón, porque la oración tiene una buena fama, ¿ok? La segunda cosa que el Señor dice, creo que es lo más importante de las 3 que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Obviamente Cristo no está hablando en términos literales allí, porque no es necesario que uno cierre la puerta. Digamos, si uno está solo en algún lugar, no tiene que cerrar la puerta. No se trata de cerrar la puerta física. Hay momentos en que habrá que hacerlo por intimidad, pero de lo que Cristo está hablando es de otra cosa. Mas tú, cuando ores, fíjate, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Obviamente Cristo no está hablando allí de las oraciones utilitarias. Cristo no está hablando allí de cuando tú oras por un enfermo. Cristo no está hablando allí de cuando tú oras para comer o para montarte en un avión porque tienes miedo de que el avión se caiga. Cristo no está hablando de eso. Cristo está hablando de otra dimensión de la oración. Cristo está hablando de un momento que tú escoges. De las 24 horas del día, hay un momento que tú debes escoger. ¿Para qué? Para venir a la presencia del Señor, a estar con Él. ¿Por qué? Porque la oración es esencialmente un encuentro de 2 mundos. El mundo tuyo y el mundo de Dios. Y cuando el mundo tuyo se encuentra con el mundo de Dios, el mundo tuyo va a cambiar. Ahora, en ese momento, que nadie tiene que decirte cuánto es, porque es un problema de nosotros. Nosotros queremos que nos digan a qué hora tenemos que orar y cuánto tiempo. No deje que nadie le establezca eso en su vida. Ningún cristiano tiene que permitir que alguien lo obligue a orar 1 hora, media hora, 3 veces al día. No, eso es un problema individual. Ahora, cuando empiezas a tener una vida de oración, cuando empiezas a pasar tiempo con Dios, cuando empiezas a coger tiempo para venir a la presencia de Dios, el tiempo de la oración íntima se va alargando sin que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque vas pasando de la obligación al placer. Una cosa es que tú digas: bueno, voy a orar media hora porque tengo que orar media hora, caramba, y pones un cronómetro, porque si no, no sé qué me va a pasar. Una cosa es que tú hagas eso, y otra cosa es que te pongas a orar, y cuando te levantes de la oración te des cuenta que pasó 1 hora, lo disfrutaste y no te diste cuenta, porque realmente estuviste en la presencia de Dios. Y en esa oración, tú no tienes que tener un discurso, no tienes que decir esto primero y esto después. Inclusive, si se te acaban las palabras, no te tienes que angustiar por eso.
Porque cuando se acaban las palabras, no significa que se acabó la oración. Porque la oración no es únicamente la repetición de las palabras, la oración es un encuentro. Y en un encuentro puedes tú estar llorando, puedes estar sollozando, puedes estar meditando en absoluto silencio, pero estás con el Señor, pasando un tiempo con Él. Y eso te va a producir. La tercera cosa que el Señor dice es, bien, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería se han oído. Es decir, lo que el Señor está diciendo es, no te angusties por las palabras, porque nosotros nos angustiamos por las palabras elegantes cuando estamos orando. Las palabras elegantes que nosotros buscamos generalmente no son palabras sinceras, porque cuando uno tiene que tener palabras sinceras con una persona, casi nunca las palabras sinceras pueden ser elegantes. O sea, no hay que angustiarse por eso. Cuando tú vienes a los salmos, que son oraciones cantadas en intimidad y en soledad con Dios, ahí tú vas a encontrar que los salmistas dicen cosas que nosotros no nos atreveríamos. Los salmos de ascensión, los salmos imprecatorios, los salmos donde los salmistas pelean con Dios. ¿Por qué yo tengo que estar angustiado por la opresión del enemigo? Mi lengua se pegó a mi paladar, que busco y no me oye. ¿Hasta cuándo? Ese es el lenguaje de los salmistas. Y el lenguaje de un cristiano tiene que ser sincero. Tú no le puedes decir a una persona que tiene angustia que le diga, Señor, estoy feliz. Hay gente que tú le preguntas, ¿cómo estás? En victoria. ¿Cuál victoria? No tienes una victoria, te estás cayendo a pedazos. ¿Por qué tienes que decir que estás en victoria? Y que estoy fracasado, que necesito ayuda. Uno tiene que venir a la presencia del Señor. Que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Quién dijo eso? Eso lo dice un coro que lo inventó alguien por ahí. Y todo el mundo lo repite porque creen que los coros como que están en la Biblia. No, los coros son inventos de las personas. Algunos son inspirados y otros no. Pero preguntémonos con toda sinceridad, ¿hemos estado tristes nosotros alguna vez? ¿Hemos estado angustiados? ¿Hemos estado desesperados? Pues claro. Es lo que Pablo dice. A mí me han dado con todo, dice Pablo. Y aquí estoy. O sea, Pablo no dice, no, yo estoy feliz porque estoy siempre con Cristo, feliz y contento. No, estoy preso. Me andan buscando para matarme. Me he tenido que tirar por una muralla agarrado con una sábana para escaparme de la gente. Me han azotado varias veces. Me han apedreado. O sea, esa es la realidad en la vida cristiana. Pero hay que tener claro que en el momento de la oración uno no se puede dejar dominar por la emoción, porque la emoción es un fenómeno humano que nos toca, ¿verdad? Pero cuando yo estoy triste, Cristo está conmigo. Cuando no tengo trabajo, Él está conmigo. Cuando estoy feliz, Él está conmigo. De manera que la tercera cosa que el Señor dice es, cuando ores, no uses vanas repeticiones. O sea, no tienes que decir palabras elegantes para que el auditorio que te está oyendo orar diga que tú oras bonito. Generalmente cuando nos mandan a hablar en público, buscamos palabras rimbombantes porque, bueno, queremos que la gente oiga. Nosotros no oramos para la gente, nosotros oramos a Dios. Usted ore como le salga, y si a la gente no le gusta, es un problema de la gente, es un problema suyo. Ore de acuerdo al corazón con absoluta sinceridad. Finalmente, quiero que nos tomemos en cuenta lo que el Señor dice en Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice el evangelista, y les recomiendo que se aprendan estos 3 versículos de memoria, 35 al 36. Es la descripción que hace Marcos de cómo Jesús oraba, y levantándose muy de mañana. ¿Está bien? Estamos hablando de Jesús, hermano, el líder más importante que había en toda la historia. El hombre que no tenía tiempo pues, ni para comer, porque no lo dejaban. Dice que le dijo una vez a los discípulos, bueno, vamos a descansar un poco, a un lugar apartado, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo para comer, porque su ministerio era un ministerio ungido, resolvía muchos problemas. Cristo era la esperanza de mucha gente. No podía andar descuidadamente, tenía mucha gente a su alrededor. Le caían literalmente encima, en el norte, en Galilea, para tocarlo. Y dice Marcos que todos los que lo tocaron fueron sanados. Bueno, ese hombre, que es un líder, que no está pasando por una tribulación, que no está pasando por una prueba, que resuelve todos los problemas, que es el Hijo de Dios, que nunca ha pecado, miren lo que hacía. Levantándose muy de mañana. ¿Ok? Jesús, muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y
se fue a un lugar desierto y allí oraba. No, allí oró, allí oraba. Es decir, oraba es un hábito. Acostumbraba allí para orar. Como sale de su casa muy temprano, uno se pregunta, ¿por qué sale de su casa? ¿No era más cómodo que hacen en la madrugada de su casa orando? Claro, pero la gente no lo dejaba, porque sabían que estaba allí. Entonces él, huyéndole a la multitud, se le escurre a la multitud antes de que amanezca muy oscuro, y va ¿a dónde? A un lugar solitario. Ahora, Cristo acostumbraba a eso. Y le buscó Simón, porque no lo encontraron en su casa y ya la gente había llegado, y los que con él estaban. Simón y un grupo de discípulos empiezan a buscarlo porque él no estaba y la gente andaba buscando a Cristo. Y hallándole, después que lo buscan, le dice Pedro, todos te buscan. O sea, todos te buscan porque todos quieren que tú les resuelvas sus problemas. Y el Señor le está diciendo, no, yo sé que eso es verdad, pero es que antes de que yo le resuelva el problema a la gente, yo necesito estar en la presencia de mi Padre. Si Cristo, el Hijo de Dios, hombre, no está orando como Dios, porque Dios no necesita orar, está orando como hombre en su ministerio terrenal. Tiene un respeto por la devoción y obviamente aparta un tiempo diario de su día para estar en la presencia de Dios. Eso nos permite establecer que Cristo tenía una vida de oración. La pregunta es, ¿oramos o tenemos una vida de oración? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Bueno, pastor, estoy sumamente agradecida. Yo creo que todas las personas que están conectadas también hemos sido enriquecidos, nutridos con su enseñanza, con la palabra del Señor. Ya estamos casi finalizando este live y me gustaría que usted desde ese lugar pudiese orar por cada una de las personas que se ha conectado para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos y abrazar esa vida devocional como Jesús lo hizo, para que usted ore hoy por nosotros y que en nosotros crezca ese deseo y esa pasión por tener una vida devocional activa. Amén. Señor, estamos agradecidos porque nos permites este tiempo con tantas personas que se han conectado. Las bendecimos a cada una de ellas. Señor, permite que tu Espíritu Santo les pueda revelar a cada persona la necesidad de tener una vida de oración. Que entiendan que no es únicamente venir a tu presencia para pedir, que entiendan que la gran necesidad es venir a tu presencia para ser transformados para conocerte como Dios, transformados para entender tu palabra, transformados para entender las estrategias de nuestro enemigo, el diablo, transformados para conocernos a nosotros y saber cuáles son nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a separar un tiempo diario, a cualquier hora del día o de la noche, no para dedicártelo a ti como si tú eres un diosecito que se está muriendo, porque no eres tú el que necesitas la oración. El tiempo de oración lo necesitamos nosotros. Bendícenos, quebranta cada corazón y pon en el corazón de mis hermanos el anhelo de una vida de oración. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Néstor, por la oportunidad de conectarse con nosotros desde República Dominicana. Por favor, despídase de todas las personas que hoy se han conectado con nosotros. Bueno, muy agradecido a todos. Mi correo es blanconestor47@gmail.com. Si alguien quiere escribirme, pastornestor47@gmail.com. Mi WhatsApp es más 1809-390-0765. 1809-390-0765. Si alguien quiere contactarse, y bueno, le podemos mandar material de crecimiento espiritual. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, Pastor. Que Dios le bendiga, bendiga a su familia, a sus hijos, su ministerio. Dios le guarde. Le envío un fuerte abrazo. Que el Señor le continúe bendiciendo y siga bendiciendo a tantas generaciones que estamos aprendiendo de usted. Gracias, Marlene. Saludos
al pastor, a tu pastor, mi gran amigo. Sí, me lo bendiga. Cuídate. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias al pastor Néstor Blanco por la oportunidad que nos ha dado de nutrirnos. Hoy ha sido un programa maravilloso. Hemos escuchado a un hombre que tiene un conocimiento tan claro, tan bello, tan sencillo de la palabra, de la oración, y nos ha estado como que paseando a lo largo de esta hora por la palabra del Señor. Nos ha dado, nos ha nutrido, nos ha dado unos tips buenísimos para que nosotros fomentemos una vida de oración. Les esperamos el próximo sábado en su espacio Érase una vez, donde todos tenemos una historia que contar y merece ser escuchada. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado en este live conectados, comentando. Gracias a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y bueno, sigan orando por nosotros. El próximo sábado tenemos un invitado que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo, así que Dios les bendiga.